Bueno, amigos, hay un tema que me interesa muchísimo en la provincia, muchísimo, que yo marco el antecedente a tener en cuenta que todo lo cambió, o vamos a preguntar si es el antecedente que todo lo cambió, la llegada de la ley de narcomenudeo. Al margen de cuando se aprobó y bla, 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 la reglamentación de la ley de narcomenudeo, es muy importante marcarla, desde más o menos noviembre del año 2022. Desde el año noviembre del año 2022, la ley de narcomenudeo hizo que se cambie la competencia, básicamente, de la justicia. Los temas de narcotráfico solían ser tratados por la justicia federal. La ley de narcomenudeo, impulsada por el gobernador Osvaldo Jaldo y cuidada como algo realmente de su gestión, como un hijo importante a proteger, cambió la competencia de los casos de narcotráfico menor y los llevó a la justicia provincial. Desde esa situación empezaron a pasar algunas cosas que a mí me parecen sumamente preocupantes, que es una modalidad que se repite constantemente y que tiene que ver con, bueno, básicamente, la policía investiga por un crimen, el robo de una moto, el robo de un freezer, el robo de un auto, el robo de una bici, cualquier tipo de cosa, cualquier delito así, llamémosle entre comillas delito menor, y entonces allanan una vivienda por ese delito y encuentran de casualidad plantas de marihuana. Y esa situación ha llevado, bueno, a que se encarcelen algunos cultivadores de marihuana, incluso cuando están bajo el resguardo de ReproCram, del Registro de Cultivadores de la Nación, derechos adquiridos por el gobierno nacional en algún momento que la provincia ignora o corre a un costado, o bueno, vaya a saber cuál es la determinación que toma, pero da la sensación que no importa. Y esa situación es sumamente peligrosa, a mi entender, por dos motivos. Uno, la primera, va en contramano total, pero total, de lo que es el mundo entero respecto a los derechos de los cultivadores de marihuana, que de hecho en gran parte del mundo se está legalizando la industrialización, la comercialización, etcétera, etcétera, etcétera. Y dos, y no menos importante, genera que una persona que cultiva una planta en su casa termine presa, en algunos casos incluso, y lo voy a preguntar ahora, en Villa Urquiza. En ese contexto, que es un contexto para mí sumamente perjudicial para los cultivadores y para los consumidores de cannabis, vamos a hablar con Patricio Char, quien es abogado y quien es una de las personas que más sabe de este tema en la provincia de Tucumán. Patricio, soy Carlos, ¿cómo estás? Buen día. Hola Carlos, buen día, ¿cómo estás? Bueno, lo primero que me interesa preguntarte es si coincidís que en cierto punto el hecho que cambió fue la ley de narcomenudeo, donde empezaron a pasar este tipo de situaciones que yo describía recién. Sí, completamente es así. Más que haya sido la propia ley de narcomenudeo, porque hay muchas provincias que han desfederalizado lo que es la situación del narcomenudeo y la han llevado para sus provincias, es haberlo hecho sin una planificación de la política criminal. Es decir, ¿qué quiero decir cuando digo una planificación de la política criminal? Es prever qué iba a pasar, cómo iba a funcionar y hacer una armonización con las demás leyes que compatibilizan de algún modo el funcionamiento del proceso penal. No es lo mismo, para que la gente entienda, se trajo del proceso federal, es decir, hay un tribunal federal que persigue determinados delitos, que está en Barrio Sur, que persigue los delitos que suponen un crimen organizado, es decir, trata de personas, narcotráfico, lavado de activos. Y tenemos un tribunal provincial que persigue delitos dentro del ámbito de la provincia, que funciona en la Avenida Sarmiento. Estos dos sistemas procesales funcionan de una manera distinta, están diseñados de una manera distinta. Por supuesto, el federal está diseñado para justamente repeler, prevenir, erradicar y luchar contra el crimen organizado. Acá en la provincia estamos para los delitos que conocemos y que vemos todos los días: abusos sexuales, violencia de género,
robo y homicidios, entre otros. Al traer un delito que estaba en el federal y empujarlo a la fuerza, sin presupuesto, sin capacitación, sin preparación de un Ministerio Público Fiscal, por supuesto, no era muy loco prever que derechos se iban a avasallar cuando se ponga en marcha. Y eso es a lo que yo le llamo una falta de previsión de política criminal. ¿Y por qué pasa esto, Carlos, de que hay una falta de previsión? Porque lo que importa es lo que yo critico al político, y lamentablemente, déjame hacer un paréntesis, yo me la juego con criticar, porque uno critica y parece que acá en nuestro país, en nuestra provincia, no se puede hacer una crítica porque uno ya está de un otro bando, ya es un traidor, o está pagado, o algo por el estilo. No, esto es lo que pienso yo no le debo nada a nadie, esto es lo que piensa un abogado litigante que lucha por lo que cree. ¿Por qué pasa esto? Porque el político está preocupado por lo que va a vender en los medios de comunicación de cara a mostrar una buena gobernación, claro, adquirir gobernabilidad y procurar ser reelecto en las próximas elecciones. Simplemente por eso, por mostrar una ley de narcomenudeo y luego mostrar su funcionamiento, es que se recayó en estas artimañas, en estas ilegalidades del personal policial, de desviar casos de robo y direccionarlos a donde ellos de antemano ya tenían un dato totalmente débil, donde en un determinado lugar podrían estar vendiendo algún tipo de sustancia prohibida. Claro, lo que vos mencionás para mí es clave, y lo primero que yo empecé a detectar y alertarme es cómo lo vende, si se quiere, la misma provincia, lo que vos decías. No sé si podemos ver, Lu, algunas capturas de pantalla que tienen que ver con, bueno, algunos medios de comunicación, pero por sobre todo las páginas de la Secretaría de Comunicación Pública de la provincia, sobre casualmente esto que estamos hablando. Es decir, allanan una casa por una investigación de robo, por otra cosa, pero encuentran una plantación de marihuana. Después, cuando uno se mete y ve ahí, mira, hallan 12 plantines de marihuana y elementos para su fraccionamiento. Secuestran armas de fuego y plantas de marihuana. Investigaban un delito. Bueno, cuando uno se mete a cada una de estas que vamos a ir repasando ahí, encuentra dos cosas. A mí, al menos, rápidamente, en una lectura así rápida, que no se recuperaron absolutamente nada del delito original. Es decir, se allanó el domicilio de tal por una moto o por un robo de algo. Entonces van a buscar la moto no está, esa persona no tiene nada que ver con la moto. Y es más, a veces no existió el robo de moto, pero encontraron delito de marihuana, secuestraron todo, se llevaron ese. Delito de marihuana es que hay veces, y yo he leído noticias y vos me dirías mejor, que son 4 plantas de marihuana, realmente. O sea, hay noticias de ese tipo. Hay veces que dicen encuentran un laboratorio de marihuana, pero es la policía buscando otra cosa por otro delito y encuentra de casualidad marihuana y la noticia es esa, digamos. Esto es lo que se ve publicado y en los medios de comunicación. ¿Qué se ve en las causas? Es decir, cuando uno ya llega directamente al expediente judicial de este tipo de casos, ¿qué es lo que se encuentra? Bueno, Carlos, esta comunicación son todas falsas y lamentablemente la publican en páginas oficiales del gobierno. De esas personas que están dadas vueltas ahí, que vos la ves, muchas veces ni siquiera la llevaron detenida, muchas veces tuvieron reprocan y pidieron disculpas y se fueron, pero siempre antes de irse la ponen de espalda. Y le sacan ponen la el foto. secuestro arriba de una mesa y le sacan una foto. Entonces ahí empiezan. Vos me decís que algunas de estas personas que vimos ahí, y además pusimos algunas y son muchísimas más, salen en la foto y algunas incluso ni siquiera van les allanaron la casa, les sacaron la foto de espalda, de posado, y después dijeron, pido perdón, y se fueron. Si hay algo, Carlos, que aprendí, y sobre todo cuando digo que hay que tener mucho cuidado al hablar, tengo absolutamente todos los argumentos y fundamentos para decirlo, es sostenido en material objetivo. Muchas de esas personas son mis clientes y me muestran la foto, y la indignación por la cual recurren al estudio justamente es porque dicen, mire doctor lo que me hicieron, y lo pusieron de espalda, le sacaron la fotografía y se fueron a su casa. Incluso cuando el personal policial se va pidiendo recetas para aceite, se va preguntando
dónde puede consumir porque su tía tiene alguna enfermedad. Es tanta la hipocresía. Bueno, así vivimos, tenemos la sociedad, ¿no? que los políticos no nos van encuadrando a que tengamos. Esto es lamentable, y en las causas penales se ve lo mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Se ve que la denuncia original siempre es legítima. Siempre vino una persona, vino Carlos y denunció, bueno, vengo a denunciar que me robaron mi equipo de sonido y mi bajo musical, y quiero denunciar a fulano de tal porque yo entiendo que un vecino me dijo que él fue. El policía, mientras va tomando la denuncia, incorpora como posibles autores del robo de tu bajo a personas que vos no nombraste. Y ahí, esa persona que vos no nombraste en la causa judicial son datos que ellos tienen donde supuestamente venderían algún tipo de sustancia. Claro, o sea, como es tan ilegítimo todo, y como no tienen el dato realmente cierto, van de pesca. Es decir, cuando consiguen el allanamiento, no saben si se van a encontrar con un tranza o con un cultivador autorizado. A medida que nosotros hemos ido proponiendo lucha cuando se metía preso a los cultivadores autorizados, fueron entendiendo y aprendiendo y tomando conciencia de que estaban encerrando gente inocente, ¿no? Pero si no se daba esta lucha, esto iba a seguir pasando. Claro, es decir, vamos a tomar el ejemplo que vos me decías. A mí me robaron un amplificador de bajo y el bajo. Y entonces lo lógico es que yo voy y haga la denuncia. Entonces me siento con el oficial que me toma la denuncia. Ajá, sí, qué modelo era el bajo, tal, y el equipo tal. ¿Y usted, y cómo fue? No, bueno, yo estaba en un auto y dejé el auto y me fui a tomar un café al frente y volví y ya no estaban las cosas. Ah, perfecto. Entonces el oficial, a medida que va poniendo lo que yo le voy contando, en realidad va diciendo, y un hombre también de rojo que se conoció que en el barrio le decían, ejemplo todo, ¿no? El oso pasó muy cerca y se lo vio mirando el bajo. Entonces, algo que en mi relato no existía, ellos lo incorporan ahí con una pista que evidentemente tenían, lo cual les llega a la justicia, y entonces eso facilita, por ejemplo, bueno, allanamientos. Entonces van a buscar mi equipo de bajo y mi bajo a la casa de, bueno, este señor que le decían el oso. Entonces van y allanan, y no está el equipo de bajo, y no está mi bajo tampoco. Ah, pero encontraron plantas de marihuana. O sea, eso es lo que yo interpreto de lo que decís. Tal cual. Que es de una, así funciona. Es decir, es de una gravedad y de una vulneración de derecho que no sé si alguna vez se dio, digamos. No sé si es más grave eso, o que después cuando uno lo plantea en audiencias lo defienden a muerte. Tanto jueces, Ministerio Público Fiscal, policías, incluso, Carlos, te cuento, me llegaron a amedrentar y a amenazar a mí un fiscal, porque ¿qué hacía yo? Cuando este cultivador es apresado porque van a buscar tu bajo, me llama a mí, ¿bien? Para que lo defienda. Doctor, mire, vinieron a mi casa a allanarme porque yo supuestamente robé un bajo a Carlos. Y yo ni sé quién es Carlos y yo no tengo nada que ver con el bajo. Y como el nuevo sistema adversarial permite que yo me contacte con vos, muy genuinamente y muy gentilmente te llamo por teléfono. Claro. Y te digo, escúchame, Carlos, vos lo denunciaste a este muchacho. Claro, al que yo ponía en el ejemplo como el oso. Claro. Y vos genuinamente me decís, no. Yo ni lo conozco. No tengo idea. Entonces, yo lo que denuncié es que mi auto estaba ahí, que me robaron y no tengo idea. Y lo que quiero es mi bajo. Cual. Y mi propuesta ahí es, bueno, Carlos, ¿te gustaría que continuemos con la investigación de tu delito? Porque, entre paréntesis, acá es una de cal y una de arena, si se quiere, porque tu delito quedó impune. A tu delito no le dieron más bola. A todo esto, eso te iba a decir. En estos casos, si vamos a poner el ejemplo con el que venimos, mi bajo y mi equipo no aparecen nunca, digamos. Nunca, y tu caso queda totalmente impune. Y todas las causas que vos viste que allanaban por un robo y encontraron marihuana, detrás hay un caso a una víctima que le robaron, que quedó impune. Claro. Porque desviaron la investigación.
Esto tiene una sentencia ya por el Tribunal de Impugnación, esto lo llevamos hasta el Tribunal de Impugnación y el doctor Caramuti anuló absolutamente todo el fallo, que es el famoso caso Gargiulo, que sorprendentemente el Ministerio Público lo llevó hasta la Corte Suprema. Eso te iba a decir, a ver, por supuesto que hay detrás de todo esto muchos casos y que son personas, nombre y apellido, y básicamente son personas. Tenemos un montón de gente para nombrar. A mí hay casos que me han realmente parecido increíbles. El caso de Leandro Bringas y su mamá, el caso de Charbel, el caso de Gargiulo, que también vos estabas nombrando ahí. Casos que cuando uno lee después el expediente, particularmente el caso de Gargiulo, yo leí el expediente, me metí a ver, y vos decís, esto realmente está pasando, que es, a ver, y que se entienda bien, el problema acá, al margen de esas personas, que es la forma de investigación, la forma en la que se presenta una investigación, porque si una investigación se presenta así, lo que tenga esa persona, quien sea, o lo que haga, o lo que deje de hacer, o lo que no haya hecho, digo, lo que esté alrededor de esa persona, no importa, porque si se está investigando mal y vulnerando derechos, la investigación se cae. Es decir, no importa no importa la persona en sí, no importa el caso en sí, se entiende la situación. A mí lo que me parece interesante, aunque esto que me nombraba me parece interesante, me quiero meter en este caso, es una situación sistemática, que te lo pregunto a vos. Es decir, no es puntualmente contra alguien, sino que es contra un montón de gente, y vamos a llamarle los cultivadores de marihuana. Sí, claro, porque ahí se presenta una situación. En esos allanamientos a veces efectivamente encuentran una persona que hace del narcomenudeo un estilo de vida, vendiendo paco, arruinando muchos pibes, pero no deja de ser ilegal. Entonces yo creo que ahí hay un cuestionamiento, o si se quiere, habrán posiciones encontradas, una pregunta clave, es decir, ¿el fin justifica los medios o no? Yo entiendo que no cuesta nada hacer las cosas bien. Totalmente. De paso, ya te voy a comentar una nueva reforma, que por ahí no sé si estás al tanto, que es de ayer, Carlos. Y por otro lado, ya es mucho más grave cuando le caen a un cultivador y lo meten preso por una falta de información, en que en Argentina uno ya puede cultivar su propio canal. Eso te iba a decir. Yo quiero marcar algo para seguir la charla, que es lo que vos decís. A ver, vos, y me parece que cualquier ciudadano, está de acuerdo que se metan presos las personas que venden estupefacientes. Es un delito, no tiene que pasar. Ahora, si sabemos que una persona vende estupefacientes y la policía tiene un dato, pero toda la investigación vulnera derechos, está mal. ¿Está mal? Está mal. Hay que encarcelar a las personas que cometen delitos bajo el debido proceso, sea quien sea y sea el delito que sea. Porque si no, y acá viene el tema, puede pasar lo que estamos hablando también, que es que se terminan encarcelando inocente por esa falta también de debido proceso. A ver, esta es una pregunta complicada, pero hay un número de personas que yo te puedo preguntar, ¿cuántos inocentes se encarcelaron por este tema? Y cuando digo inocentes me refiero a cultivadores de marihuana, número 1 y número 2, bajo el ala de ReproClan, que es un derecho adquirido por el Estado Nacional, que es el registro de cultivadores, bla, 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 bla. ¿Cuánta gente terminó o presa o pasando algunos días en comisaría o con una causa por este tema en los últimos casi 2 años que tiene la ley de narcomenudeo? Mira, Carlos, la verdad que desconozco el número, no lo sé. Sí te podría decir que muy pocos casos se litigan. ¿Qué quiere decir se litigan? Es decir, la persona se preocupa, busca un abogado y pone en marcha una investigación para demostrar esta ilegalidad. Bueno, eso muy poco sucede en Tucumán. Por ahí hay personas que, claro, no tienen la capacidad o no lo quieren hacer y aceptan todo eso, digamos. Hay un problema. Si hay personas que no tienen la capacidad económica para afrontarlo, porque es la realidad, hay que poner en marcha toda una estructura de investigación, y esa gente recae en las defensas públicas. Las defensas públicas son muy buenas, pero no dejan de ser funcionarios públicos. Hay cierta limitación también en investigar dentro del mismo ámbito policial. Hay un gran conflicto de interés. Entonces muchas veces se terminan haciendo reparaciones del daño, haciendo probation, aceptando juicios abreviados.
la verdad que no te sabría decir qué número de casos, pero la verdad que es escalofriante si me pongo a pensar seriamente, porque yo en mi estudio tengo muchísimos y son todos iguales, es sistemático, como vos decís. Pero estamos hablando de decenas de personas. Centenas y quizás miles. ¿Sí? El caso Leandro Bringas, que lo nombraste, estuvo preso junto con su mamá, Carlos. Leandro Bringas, becario de la universidad. Es decir, 23 años. Su mamá, persona que no tiene nada que ver, le allanaron la casa buscando una moto, y la moto había sido recuperada un día antes. Así como lo escuchaste. No te puedo creer. A ver, ¿Sí? Me río para no llorar de lo que me estás contando. La moto que buscaba. La modalidad la modalidad de allanan una casa por el robo de una moto. Encima la moto había sido recuperada un día antes y terminaron, o sea, una locura. Y estas dos personas sé que terminaron presos. Estuvieron 3 meses presos, Carlos. 3 meses presos hasta que la justicia, aquí intervino la justicia federal, porque encontraron una cantidad de cannabis mayor del criterio que se utiliza para determinar si es narcomenudeo o narcotráfico. Exactamente. Pero el inicio de todo fue por parte de la policía de Tucumán, claro, porque la policía federal no inicia de esa manera las causas. Y la justicia federal los liberó, ¿y en qué terminó? ¿En qué estado está esa causa? Estamos en investigación, estamos trabajando para anular todo, pero bueno, la justicia federal, como es un sistema escrito, es mucho más lento que el sistema oral de la justicia provincial. Claro, pero no están presos ya. No están presos, sí recuperaron la libertad. Impresionante. Bueno, quiero volver a algo que mencionaste vos, que es, no sé si el primero o fue uno de los primeros casos de este tipo, que subió de instancia, digamos, llegó a la segunda instancia, que es el caso Gargiulo. Sí, no solo es el primer caso, sino que es el primer juicio de narcomenudeo, es decir, la primera vez que la Fiscalía de Narcomenudeo va a debate oral por un caso y lo pierde. En el caso Gargiulo, nosotros defendimos a Gargiulo y lo llevamos hasta impugnación. Lo ganaron en primera instancia con una sentencia lamentable de la jueza que la destrozó luego el juez Caramuti en impugnación, anulando desde el acta de averiguación preliminar hasta la última prueba que se realizó. Yo leí la impugnación de punta a punta, me interesaba muchísimo y la leí de punta a punta. Y me sorprendió muchísimo que hay, yo recuerdo cosas ahí que son increíbles, como por ejemplo, el policía que dice que un vecino le da el dato de que ahí estaba la moto que estaban buscando y todos, en realidad el GPS del celular de ese policía marcaba que estaba un acto en San Andrés cuando él había declarado que estaba ahí. Yo me acuerdo de eso, por ejemplo. Sí, tal cual. Así. Tal cual. No, nunca estuvo en ese lugar, que es lo que veníamos sosteniendo. Y bueno, eso es parte de las investigaciones que te digo, nosotros pudimos ubicar las antenas del policía en otro lugar donde él decía que supuestamente se estaba entrevistando con un testigo, por supuesto anónimo, que le indicaba que Gargiulo supuestamente había robado una moto. Tal cual. Y decía el vecino que estaba limpiando una vereda, que no existe, era, claro. Exactamente, ponele el vecino que le decían de nombre Leandro. Y el vecino tampoco existía en el barrio, no había ningún Leandro, ningún vecino del vecino, o sea, él no estaba ahí, el vecino no existía, toda una situación, no existía nada. Fuimos a golpear puerta por puerta, 4 manzanas a la redonda buscando a ese tal Leandro y nunca vivió un tal Leandro en la zona. Y bueno, y el policía tampoco estuvo ahí y tampoco en el libro de la comisaría figuraba que habían ido a hacer esa medida. Es decir, muchísima prueba de que todo era mentira. Ese tipo de situaciones es realmente increíble. A ver, cuando uno piensa en esta situación, en realidad piensa decir, bueno, hay una decisión política en realidad, ¿no? Sino cómo se explican tantos errores. Porque, a ver, uno dice, un policía puede cometer un error. Bueno, por supuesto, ¿no? No, que con mucho laburo, tipió mal, después el otro, no se acordaba el día. Bueno, puede pasar. Puede haber un error, a ver, también, qué sé yo, puede existir. Pero 100 errores, todos parecidos. A ver, esta práctica es vieja, esta práctica policial es vieja. Lo que pasa es que con el nuevo sistema adversarial se la puede investigar. Claro. Antes vos no la podías investigar. Antes el que dirigía la investigación era el fiscal. Es decir, yo le tenía que pedir permiso al fiscal para que vaya a buscarlo al testigo. Y
Y el fiscal me decía, no lo voy a buscar porque a mí me parece impertinente. Claro, ahora la defensa puede directamente hacerlo. Tal cual. El proceso tucumano es de los más modernos del mundo. Yo puedo tranquilamente hacer mi propia investigación y después le tengo que rendir cuenta al juez. Y eso también molesta, ¿no? Molesta a mucha gente del Ministerio Público Fiscal, molesta a gente de la policía. Cuando uno hace averiguaciones personales se enojan y lo tildan de... A mí me decían que yo pagaba a las víctimas para que digan algo a favor de mi cliente, me amenazaban con denunciarme y yo estaba litigando, o sea, investigando. Tal cual. Mencionaste recién de una reforma de ayer, creo no estar al tanto, que tiene que ver con esto, contame. Muy importante y clave, Carlos. Mucho de esto que sucede fue porque el Código Procesal Penal tiene prohibido denunciar de manera anónima cualquier tipo de delito. Ahí es donde yo te decía de que no estábamos preparados porque es clave denunciar a un narcotraficante, la denuncia anónima, porque el ciudadano, por supuesto, tiene miedo de decir Carlos vende droga y que después en el expediente figura que fui yo. Claro. Pero, a ver, Carlos me va a pegar 5 tiros. Total. Si uno piensa en una organización, por ejemplo, barrial, en donde realmente hay narcos, en donde realmente hay tranza que hace narcomenudeo y todo eso, y vos decís, si un vecino no se va a animar nunca, es lo más lógico del mundo. Tal cual. Y como te decía que no había una previsibilidad de política criminal a la hora de montar o de traer el narcomenudeo a la provincia, esta imposibilidad hacía también que la policía, en vez de procurar armonizar o haber trabajado con previsibilidad, mostrando resultados de manera ilegal. Ahora, una legisladora que sí tomó cartas en el asunto es Carolina Vargas Aynace, que presentó un proyecto de reforma de la denuncia anónima del artículo 146, que empezó a operar justamente en el día de ayer. Quiere decir que ayer o antes de ayer, el gobernador Jaldo ya lo publicó en el boletín oficial. Esa reforma dice que solamente se van a recibir denuncias anónimas en los casos referidos a narcomenudeo. Bien. Ahora, esto es para festejar, esto es política criminal. Por supuesto tenemos que cruzar los dedos que los policías ahora no se agarren de la denuncia anónima para seguir haciendo chanchada, pero es la herramienta que faltaba como para que estas ilegalidades o este dato volador del policía, donde no sabe diferenciar si hay un cultivador o si hay un narco, sea ya canalizado a través de los ciudadanos, a través de denuncias reales. Es decir, yo tengo que poner mi nombre. Justamente ahora podés antes tenías que poner tu exacto, nombre. Y ahora puedo hacerlo de manera anónima. Claro, entonces nadie denunciaba un vendedor de sustancias. Ahora, como es anónimo, pero bueno, yo tengo fe que detrás de la denuncia anónima haya una investigación, porque si no vamos a caer en la misma... Y porque uno supone también que mucha gente, que siendo anónimo mucha gente se podría animar a denunciar, digamos, y eso también, bueno, hace falta investigarlo, ¿no? Totalmente, para que no caigamos justamente en el mismo error. Es buenísimo que haya una denuncia anónima donde yo pueda decir, che, en mi barrio hace un mes que fulano vende droga y me arruina los pibes, pero que realmente haya una investigación. Y sí, si no, vamos a terminar en esto que vos decís, que decís, yo voy a decir, che, este del frente, mañana le allanan la casa, digamos. Y es un cultivador y en realidad a mí me molestaba que tenga la 9 plantas porque soy anti todo. Total. O porque yo veía entrar y salir gente, capaz que no tenía nada que ver encima, digamos. Capaz que tenía un consultorio odontológico. Digo, ese tipo de cosas en los barrios suceden. Pero es muy interesante esta situación porque es cierto, todo respecto a narcotráfico, todo esto, ¿quién se va a ir? A ver, esa cosa que dicen en los barrios, todos sabemos quién vende. Claro, exactamente. Digamos, bueno, llame y denuncie, digamos. Esto es muy interesante, el artículo 146 del Código Procesal Penal, ese es el que se modificó. Sí, el primer párrafo, en la última oración, ahí lo vas a poder encontrar. Pato, a ver, casi a 2 años de la aplicación de narcomenudeo, hoy con todos estos casos, ¿estamos peor o mejor que cuando empezó? ¿Se disminuyó, todo el trabajo también que ustedes vienen haciendo de litigio, de defender
algunas víctimas y algunos juicios como Gargiulo y etcétera, etcétera, hicieron que al menos la frecuencia bajara. ¿Cómo notas eso? ¿Cuál es la sensación? Mira, el Código Procesal Penal de por sí me parece que fue una gran reforma para la provincia que hizo que disminuyeran todos los delitos. No solamente el narcomenudeo, que sí ha disminuido, por supuesto, en los casos que se llevan bien adelante, donde realmente han dado con gente que hace, como te decía, de esta ilegalidad una vida. Y también, como ha sacado un informe Gustavo Rodríguez en la Gaceta el otro día, también han disminuido los homicidios, han disminuido algunos robos. ¿Por qué? Porque el proceso es muy rápido y se obtienen condenas muy rápido. Claro. Entonces, ya la gente, ya no existe esa puerta giratoria y la reincidencia está a la vuelta de la esquina para cualquier persona que intente volver a cometer un delito siendo ya condenada anteriormente, ya no tiene posibilidad de no cumplir acceder presión, claro, a beneficios, claro. Entonces, sí hay un claro mensaje en la sociedad. Creo que Tucumán en ese sentido es pionera en el mundo, como te digo, en cuanto a su proceso. Y sí, también, no hay que ser pesimista, hay noticias para festejar en el penal, que son la reducción, a mi modo de ver, sin tener una estadística y sin tener datos, sino desde la experiencia, una disminución clara de la comisión de los delitos. Vos sabés que, a ver, yo también lo noto, en entrar a leer desde la prensa incluso cómo se publican algunas cosas, y también, a ver, nobleza obliga, la política de seguridad del gobernador Osvaldo Jaldo, al margen de si es buena o no, que lo sabremos con el tiempo, o que a mí por lo menos me faltan herramientas para analizar y sobre todo falta gestión, sí se ve una persona mirando acá, es decir, atenta a esto, que no le da lo mismo. Yo no sé si con Juan Mansur y con José Alperovich funcionaba de igual manera. Pero en esta situación también alerto algo que, a ver, te lo pregunto sin pelos en la lengua y vos sabrás si respondérmelo o no, que es también eso, un gobernador mucho más atento ha generado que el Poder Ejecutivo esté más cerca del Ministerio Público Fiscal. Es lo que yo siento, es lo que yo noto. ¿Cómo se nota de adentro? Casualmente, bueno, vos no sos parte de la justicia, pero digo, trabajás todo el tiempo con la justicia. Esa cercanía de esos dos poderes, ¿cómo funciona en Tucumán? Bueno, mira, sí, te respondo, no tengo ningún problema. Sí noto, por supuesto, un gobernador con los ojos puestos 100% en cuestiones de seguridad. Eso es bueno, no lo vi en gobiernos anteriores. Yo soy una persona personalmente que para mí el fin no justifica los medios, pero el fin está siendo positivo cuando hablamos de qué es lo que busca la sociedad cuando hablamos de seguridad, es una reducción de los delitos y poder vivir en paz. Eso se está dando. Yo lo que critico son los medios que podrían tener el mismo resultado, pero con un poco más de esfuerzo. Claro. No cambia en nada poner respetar derechos. Total. Yo cumplo mi papel, soy abogado, hago que los derechos se respeten. Ahora, esa cercanía es fundamental, Carlos, porque no solamente tiene que haber una cercanía entre el Ejecutivo y el Ministerio Público Fiscal, tiene que haber una cercanía entre Ejecutivo, Ministerio Público Fiscal, y la Corte, poder legislativo y hasta los medios de comunicación, Carlos. Claro. Eso es una política criminal y justamente eso, mira vos, como vamos hablando y encontrándole sentido a todo, que no estén conectados es cuando hay ausencia de política criminal, que es lo que pasó con narcomenudeo. Todos sabemos que al Ministerio Público Fiscal se le impuso la persecución de los delitos de narcomenudeo. Sí. Es decir, y yo sé, o al menos a mí me consta, que el ministro público fiscal, Edmundo Jiménez, estaba muy poco contento con esta situación en su momento. Tal cual, lo sabemos todo. Y esto está bien, son cuestiones políticas, pueden estar pero esto ameritaba una mesa de reunión, armonizar con leyes y no ir sacando reforma de la reforma, cuando en un par de reuniones, tranquilos, con paciencia,
con buen trabajo, con buen tino, se podría haber generado, hoy sí hay que celebrar que se lo vea al gobernador Jaldo cerca de la policía, cerca del Ministerio Público Fiscal, en algunas cuestiones. Los legisladores ahora estoy viendo que están acompañando, como por ejemplo la legisladora Carolina con esta reforma, y de eso se trata la política criminal. Pato, por otro lado, y no menos importante porque tiene que ver, ¿cuál es la realidad hoy de ReproCam con la llegada de La Libertad Avanza y Javier Milei? Yo pensé, al ser un gobierno liberal, sinceramente, que una de las buenas noticias que podría traer este presidente era, bueno, no sé si la legalización, pero algún tipo de marco para la industrialización y comercialización de algunas cosas. Pensé también que podía ser interesante, abrir la posibilidad de que mucha gente empiece a cultivar y a vender, porque puede ser una gran commodity para la República Argentina futuro. Me entusiasmé con esa situación, resultó todo lo contrario, un gobierno súper ultra archiconservador y que parece que en un momento incluso querían ir en contra de ReproCam. ¿Cómo está hoy la situación? El gobierno nacional, para mí, en lo que es política de cannabis para la salud, no ha cambiado mucho en cuanto a su política macro, esta de el ajuste y de despolitizar o también quitarle las trampitas a todo lo que venía sucediendo anteriormente. ¿Qué te quiero decir con esto? No hay que ser consecuentes ni inocentes. También el ReproCam, por supuesto, que lo han aprovechado muchísimos cultivadores para vender buscándole la trampa a la ley. Totalmente. Entonces, y está mal. Está mal, por supuesto. Está mal. Yo llamo a esa reflexión, porque hay gente, muchas veces se prenden de una bandera genuina para poder vender cannabis. No es la idea, porque quedamos pegados todos. Total. Entonces, lo que hizo ahora una reforma, el gobierno de Milei sobre la resolución del ReproCam, es justamente va destinada a eso, ¿no? A evitar la trampa de que una persona pueda tener muchísimos cultivadores solidarios y así ampliar su gama de acopio de cannabis para poder vender. Entonces ha metido mano para evitar la trampa, pero no ha restringido ningún derecho. Lamentablemente me parece que en esta debe ser una de las pocas cosas que le voy a dar la derecha al gobierno nacional, si no es la única. Es decir, el registro sigue activo y sigue totalmente funcional. Sigue activo, sigue funcional, lo que se le ha puesto un poco más de exigencia a los fines de que no se aprovechen de esta política de salud. ¿Cuál? En la figura esa del cultivador solidario. El cultivo del cultivador solidario también porque, en el gobierno anterior el cannabis para la salud te lo daban por dos motivos: fines terapéuticos o paliativos del dolor, es decir, todo. Entonces yo te podría decir que es un uso recreativo camuflado. Claro, me duele la espalda, pum, listo. Me duele. Doctor, y también hay otra cosa, que lo digo yo, no lo decís vos. Así como muchísimos profesionales de la salud inscriptos ahí hacían un trabajo muy, 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 muy serio, también había otros vivos que se pusieron a vender directamente y que tenían una y decían, sí, a ver, te duele la espalda, dale, listo, chao, ReproCam, etcétera, etcétera. Eso también pasó. Tal cual. Sí, pero eso es propiamente de que realmente que sea paliativo del dolor y con fines terapéuticos, llevaba de manera clara, implícita, un uso recreativo, le demos para todo. Entonces vamos de nuevo a lo genuino. Si querían que sea recreativo, y vamos con el recreativo, si nadie va a decir nada. Eso te iba a decir, ¿por qué directamente no se aprueba desde el Congreso así? Y nos dejamos de boludez y le evitamos problemas a muchísima gente y evitamos negocios también. Y esto es lo que no le gusta al gobierno de Javier Milei, esta trampita que anda buscando, jugando a ver a dónde encuentra. Entonces limitó el acceso al ReproCam en el sentido de ser más exigentes a la hora de otorgarlo por los médicos, y también en esto del cultivo solidario, donde uno podía cultivar para otro, también ha puesto ciertos límites. Pero de ahí en más está funcionando. Por supuesto, sufrió un recorte que genera, o presupuestario, que genera una demora en la renovación, que es lo que mucha gente se queja. Pero bueno, el del recorte no nos podemos sorprender, sino le están negando 13.000 pesos berretas a los jubilados. Imagínate
no le van a negar al autocultivo del cannabis presupuesto para que la gente lo consuma. Te iba a decir, por otro lado también, y no menos importante, es impresionante ver ejemplos del mundo que ya directamente es sobre la legalidad absoluta, ¿no? Creo que el ejemplo de Nueva York, el ejemplo de Canadá, México DF incluso, bueno, nos hacen preguntar también en qué lugar estamos en la República Argentina, de algo que yo desde hace muchísimo tiempo, te diría que desde el año 2015 alerto algo, o sea, hace una década que alerto algo en programas o en medios, que es la República Argentina con su agricultura puede ser una potencia en el cultivo y en la venta de cannabis para cualquier tipo de cosa, ¿no? Y sobre todo para exportar también en caso de que en algún momento se pueda. Puede ser una enorme commodity. Digo, la marihuana también vista desde el lugar del Estado como si fuese la nueva soja, etcétera, etcétera. Yo desde 2015 tengo esto en la cabeza, no es una idea mía. Hay muchísimos empresarios en torno a esto, no en la Argentina porque no se puede, en el mundo entero ya haciendo muchísimo dinero y dejándole a esos estados muchísimo dinero. Pero bueno, sin embargo acá el conservadurismo, Dios y la moral y las buenas costumbres siguen pesando mucho en la política argentina, ¿no? Para este tema. ¿Cómo ves vos este tema? ¿Y qué horizonte ves? ¿Hay alguna posibilidad en el gobierno de Javier Milei que esto suceda o habrá que esperar otro presidente más que no fue Milei, que no fue Alberto Fernández, que no fue Macri, que no fue Cristina y que evidentemente no fue ninguno? Sí, comparto absolutamente con vos, Carlos. Yo creo que es cultural esto de la criminalización que ha sufrido el cannabis. No es que el cannabis de pronto se ha vuelto bueno. El cannabis siempre ha sido bueno para la salud, lo que pasa es que ha sufrido una criminalización a nivel mundial y se lo ha asociado a los delincuentes, a un montón de cuestiones que lo han transformado y han llevado a su prohibición. Los países modelos, mira, ahora que estamos sufriendo los argentinos una migración de nuestros compatriotas hacia países que son en teoría modelos, es decir, van a Australia, se van a España, se van a Estados Unidos. Bueno, allí en esos lugares vos compras cannabis en los kioscos. Total, en los kioscos. Entonces sí tenemos una mentalidad retrógrada. Y a ver, quiero sumar a lo que decís porque parece, pero uno va a Nueva York, que es una de las ciudades que la vemos en todo reputo audiovisual que nos llega, y parece una joda decirlo, pero no, uno va a un kiosco, uno va a un café y se compra un porro y se lo fuma ahí. Sí, tal cual. Y es totalmente legal. Y hay una economía enorme que se ha generado por esa situación, puestos de trabajo, bla, 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 bla. De hecho, Bernie Sanders en algún momento, cuando fue candidato a presidente de Estados Unidos, él tenía un proyecto donde decía que la marihuana iba a generarle a Estados Unidos, el primer año nada más, si era legal, 1 millón de puestos de trabajo. Impresionante. Así. Hay, Carlos, máquinas expendedoras, así como las latitas de gaseosa. Claro. Ayer veía un video y elegís tu cepa. Bueno, yo creo que no está en la agenda del gobierno nacional en absoluto en este momento otorgar derecho alguno a alguien. Me parece que la agenda de estos 2 años es cortar derechos. Reducir y quitar derechos. Así que no lo veo viable desde ese punto de vista. Lo que sí no sé, porque no escuché a ningún libertario expedirse sobre el tema cannabis, porque utilizando un poco la lógica, teniendo en cuenta la base dogmática del pensamiento libertario, uno puede inferir que sería claro, que cada uno haga lo que quiera. Y pero además también abrir la posibilidad a una gran... Y acá, a ver, ya no estamos hablando, porque después cada uno consumirá del aceite, el porro, que haga lo que quiera, es como el alcohol. Pero si no, es abrir la posibilidad a que venga al país una gran industria que va a dar puestos de trabajo, que va a generar realmente inversiones, que va a generar, bueno, después, básicamente, andás a ver cómo está el país, pero retenciones a todas esas importaciones que puedan venir. Totalmente. Digo, es una situación que ya no es, que es una situación que podríamos decir como una política de Estado para dar trabajo, para asegurar dólares a futuro, etcétera, etcétera. Y a mí me parece que toda Latinoamérica puede ser una inmensa potencia en producción y en venta de cannabis. Pero bueno, también por otro lado, a ver si vemos Latinoamérica no es de las regiones que más al frente está con todo esto. Es más, vamos atrás. Sí, llevamos un atraso importante
en todo, lo venimos arrastrando desde la época de la colonización o desde... Yo nunca me hubiese imaginado que en este tema Estados Unidos, México, Canadá, por ejemplo, legislen antes que Colombia, Brasil y Argentina. Nunca en la vida me hubiese imaginado una cosa así. Y sin embargo, ahí está. Sí, es así, como decís. Imagínate, Milei llegó a hablar de que cada uno podía vender hasta sus órganos, si no me equivoco, en algún momento. Y niños, y, bueno, medio, pero bueno, sí, tal cual. Y una planta, que es una... ¿Qué situación, no? Porque, a ver, cada vez que hablamos con gente de esto, es lo mismo, ¿no? Es una situación, una decisión política de un conservadurismo que no quiere pagar, entre comillas, el costo político, pero en realidad lo que estaría a futuro sería abriendo la puerta a Argentina a una grandísima cosa, tanto para sus residentes, sus ciudadanos, como también para el Estado argentino. Pero en definitiva, a ver, me gustaría cerrar la nota con algo esperanzador que no sé si sucede, digamos, pero que te lo pregunto de esta manera. Todos estos 2 años han sido muy complejos en estos. Los 2 años siguientes que vienen del mandato del gobernador Osvaldo Jaldo, también hablando de todo lo que venimos hablando, que es la ley de narcomenudeo, que a ver, yo lo dije así, lo voy a repetir, que es como un hijo del gobernador Osvaldo Jaldo, porque insisto, al margen de errores acá, la política de él estaba clara, que era quiero yo hacerme cargo de ese tema, y se hizo cargo al principio, ¿no? ¿Crees que estos 2 años, con esto también, la modificación del artículo 146, lo que venís advirtiendo, los casos que ya se han litigado en la justicia, de hecho, los fallos que están saliendo, que puede empezar a funcionar bien? Es decir, que los procesos se pueden garantizar derechos y a la vez también perseguir a quien hace narcomenudeo. Por supuesto que hay esperanza, por supuesto que está todo diseñado para que esto funcione bien. Yo no creo de ninguna manera que esto se haya montado para que funcione mal o para atropellar derechos. Me parece que sí, el gobernador hace muy bien y es para aplaudir cómo se puso al hombro la seguridad de la provincia, porque además es un deber constitucional de un gobernador. Pero me parece que sí debería rodearse de gente que asesore aún mucho más, porque él primero es contador, segundo no puede estar en todo. Total. Porque no puede, es normal de cualquier persona, Total. Es una persona de carne y hueso, pero sí necesita que se asesore, que le expliquen que esto sí puede funcionar de la misma manera, sin mostrar debilidades que después tengan el costo político que él no espera. Mira, Carlos, te voy a confesar algo. Yo tuve mucho que ver en el asesoramiento de la modificación para bien. Esto humildemente lo digo, sino que se necesita también gente que... acá no solo trato de litigarlo y ganarlo, porque me contratan para eso, pero trato como miembro de la sociedad de extraer, de verificar, de ver cuál es el error y tratar de ayudar, en este caso ayudé a la doctora Carolina, a mostrarle cuál era la herramienta que estaba faltando y que yo mismo estoy criticando. Es decir, no es que yo me pongo en el defensor de los narcos y de los canales, sino que en todo lo contrario de mejorar la situación. Exactamente, por eso estoy muy al tanto de esta reforma y bueno, he estado detrás de la doctora en el asesoramiento. Esto hace falta, es que cada crítica no se tome como un guante, es que cuando yo litigo un caso no salga el Ministerio Público Fiscal a perseguirme, sino que tomen la crítica de buena fe y pongan sobre la mesa qué es lo que está fallando y se vaya perfeccionando. Todo es perfectible. Totalmente. Es así. Y también que hace falta el involucramiento de todos. Pato, yo te felicito por tu trabajo, porque lo que vos decías, hay que criticar y también hay que intentar sumar para que eso se modifique, digamos. Muchas veces por ahí, entre leyes y demás y cosas, la aplicación que le damos los seres humanos, hay un montón de cosas para corregir, pero hay que involucrarse, ¿no? Porque cuando lo miramos de afuera, y si todos los miramos de afuera, estamos jodidísimos, digamos. Así que te agradezco la comunicación, Pato, y es un placer hablar con vos de un tema que a mí me parece vital, fundamental en la República Argentina hace un tiempo largo. Bueno, vamos a ver cuando todo esto es una política de Estado, que sería estupendo. Patricio Char. Muchas gracias. Gracias a vos, Pato, un abrazo. Gracias, un abrazo grande, Carlos. Amigos, pueden darle like al video, suscribirse, nos ayudan un montón. Buen día.